La prehistoria comenzó hace 4 millones de años con la aparición de los primeros seres humanos. El Paleolítico. No conocían la agricultura, vivían de la caza y de la pesca, y eran nómadas. El Neolítico y la Edad de los Metales. Los seres humanos se hicieron sedentarios y empezaron a desarrollar la cerámica. En la Edad de los Metales se realizaron las primeras herramientas de metal, surgieron las primeras ciudades. La prehistoria de la península ibérica. Del Paleolítico se han encontrado pinturas rupestres en la costa cantábrica. El Neolítico se desarrolló en la costa mediterránea. En la Edad de los Metales surgieron grandes poblados en la costa suroriental que trabajaban el bronce y la cerámica. La Edad del Hierro en la península ibérica. En el siglo V a.C. vivían distintos pueblos que eran los íberos, celtas y celtíberos. Colonización de los pueblos mediterráneos. Había 3 pueblos muy importantes: los fenicios, los griegos y los cartagineses. Las primeras civilizaciones de la historia. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua, donde aparecieron las civilizaciones. Eran sociedades gobernadas por grandes ciudades. Las principales civilizaciones fueron la griega y la romana. Las polis griegas eran independientes. Las más importantes son Esparta y Atenas, donde se creó la división social y el gobierno democrático. Algunos rasgos culturales de la antigua Grecia fueron el desarrollo científico, la religión, eran politeístas, la literatura, el arte, en el que destacan en la escultura y la arquitectura, y el deporte, creando los Juegos Olímpicos. La formación del Imperio Romano. Roma se fundó en el siglo VIII a.C. Los ejércitos de Roma conquistaron las tierras del Mediterráneo y se creó un gran imperio. Cada provincia era fundada por un gobernador. La sociedad romana se dividía en distintos grupos, según su origen: patricios, plebeyos y esclavos. La cultura romana. Los romanos difundieron en su imperio la religión, la vida urbana y la arquitectura de la civilización griega. La Hispania romana. Los romanos llegaron a la península en el año 218 a.C. Hispania se incorporó al imperio. Se introdujo la lengua, el derecho romano, obras públicas como las calzadas y los puentes, y el desarrollo urbano. El inicio de la Edad Media. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano. Los pueblos germánicos fundaron reinos en las antiguas provincias romanas. El cristianismo se convirtió en la religión de los nuevos reinos. Feudalismo en Europa. Vivían en feudos y se organizaban en rey, noble, la iglesia, clero y el pueblo llano. El resurgir urbano medieval. A partir del siglo XI, las ciudades volvieron a ser centros artesanales, culturales y religiosos, ya que la gente se fue a vivir a las ciudades. Al comienzo del siglo V, la península ibérica también fue invadida por los pueblos germánicos. Los visigodos fundaron un reino con capital en Toledo. Al-Ándalus. Los árabes conquistaron Hispania menos las montañas del norte. Primero fue un califato y luego se dividió en reinos de taifas. Reinos cristianos. Tras la conquista musulmana, muchos cristianos se refugiaron en el norte de la península. Allí fundaron reinos: el reino de León, de Castilla, Navarra y Aragón. Los reyes católicos se casaron y unieron sus reinos. En 1492 conquistaron el reino de Granada. La Edad Moderna en Europa. Grandes cambios en el siglo XVI. La Edad Moderna comenzó en 1492 con el descubrimiento de América. Hubo descubrimientos geográficos y el comercio aumentó. Aparecieron monarquías absolutas y corrientes religiosas. En la Edad Moderna existían el rey, la nobleza, la iglesia o el clero. Eran los grupos privilegiados y el pueblo llano, que se componía de los burgueses, los artesanos y los campesinos.
El desarrollo cultural en la Edad Moderna. En el siglo XV se inventó la imprenta y hubo tres grandes etapas: el Renacimiento, con artistas como Miguel Ángel; el Barroco, con Velázquez; y la Ilustración, que fue una corriente de pensamiento que reivindicó la razón y la ciencia. Los comienzos de la Edad Moderna en España. La Edad Moderna comenzó cuando los reyes católicos Fernando e Isabel unieron las coronas de Castilla y Aragón y echaron a los musulmanes. Crearon una monarquía autoritaria y España se convirtió en un imperio en el siglo XVI. En el siglo XVII, España vivió una gran crisis por las largas y costosas guerras. Disminuyó la población y se produjeron grandes rebeliones políticas. La sociedad fue la misma que toda Europa. El rey, la nobleza o clero y el pueblo llano. A pesar de la crisis, España vivió el siglo de oro, con pintores como Velázquez, y en literatura destacaron Lope de Vega, Cervantes, Góngora y Quevedo. Los inicios de la Edad Contemporánea. Comenzó a finales del siglo XVIII y hubo importantes acontecimientos. Revoluciones políticas como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que comenzó con la invención de la máquina de vapor hecha por James Watt. Las grandes transformaciones del siglo XIX. En el siglo XIX hubo grandes cambios en Europa. La aparición de regímenes políticos parlamentarios, el avance de la industrialización y los cambios en la organización de la sociedad, que son las clases altas, dueñas de fábricas, y las clases bajas, los campesinos y los obreros. La evolución política en el siglo XIX. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y comenzó la Guerra de Independencia, y se redactó la primera Constitución en 1812. Transformaciones económicas y sociales. En España, la revolución industrial fue tardía y lenta. La fuente principal de la economía era la agricultura. La cultura y el arte del siglo XIX en España. Durante el siglo XIX en España se difundió la cultura escrita y surgieron nuevos estilos arquitectónicos, el neoclasicismo y la arquitectura de hierro. Siglo XX y los inicios del siglo XXI. Desde 1900 se han producido avances para el desarrollo económico, avances técnicos, se inventaron máquinas y los avances en las comunicaciones. Se inventó el teléfono y mejoraron el avión y el automóvil, además de grandes avances políticos y sociales. La primera década del siglo XX. Entre 1900 y 1936 se produjeron muchos cambios sociales y económicos en España. En 1931 se proclamó la Segunda República. La Guerra Civil y la dictadura. Tras la Guerra Civil de 1936 al 1939 se estableció una dictadura de Franco en la que se suprimieron los derechos políticos. La transición y el comienzo del siglo XXI. A partir de 1975, tras la muerte de Franco, se recuperaron las libertades políticas y se inició un periodo de gran crecimiento económico. El siglo XX español se conoce como la Edad de Plata, por ser un periodo de esplendor en los temas culturales. En 1978 se estableció la Constitución, que contiene los derechos y libertades, la forma de gobierno y la organización territorial de España. El territorio de España se organiza en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Cada comunidad posee su estatuto de autonomía.